Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Enrique Chávez Olvera y actualmente curso el cuarto semestre en la licenciatura en Educación Primaria. Y en esta ocasión les explicaré una de las medidas de tendencia central. Esta será la media aritmética. Este tema corresponde al desafío número 53 del libro de desafíos matemáticos para sexto grado. Muy bien, antes de pasar a conocer qué es la media aritmética y cómo la podemos obtener, quisiera recordar un poquito sobre qué son las medidas de tendencia central. Entonces, recordemos, las medidas de tendencia central corresponden a valores que se encuentran en la parte central de un conjunto de datos, y estos nos van a ayudar a resumir toda la información que se nos presenta. Entonces, las medidas de tendencia central que conocemos son la media aritmética, la mediana y la moda. Como lo comenté al inicio del video, en esta ocasión nos enfocaremos solamente en la media aritmética. Entonces, ahora, ¿qué es la media aritmética? La media aritmética es la suma de un conjunto de datos divididos entre el número total de datos que se nos presentan. Y esta nos sirve para encontrar el representante medio de un conjunto de datos. Entonces, para que quede un poquito más claro esto, vamos a realizar un pequeño ejemplo. Muy bien. Tenemos estos datos y se nos pide la siguiente condición. Nos dice, encuentra la media de las siguientes edades de alumnos de primaria. Entonces, se nos presentan estas edades. Serían 11, 12, 12, 11, 10, 10, 12, 11, 12, 11, 12 y 10 años. Son los años que tienen este conjunto de alumnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Como se los había mencionado, para obtener la media aritmética tenemos que realizar la suma de todos los datos que se nos presentan. Entonces, nosotros al realizar la suma de todos estos datos vamos a obtener como resultado 134. Entonces vamos a corroborar. Tenemos 2 más 2, 4. Más 2, 6. Más 2, 8. Más 2, 10. Más 1, 11. Más 1, 12, 13 y 14. Entonces, ponemos el 4 porque equivale a las unidades que llevamos. Entonces, tenemos el 4, que son las unidades, y una decena que nos resultó. Entonces, tenemos una decena más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ponemos el 13 y efectivamente el resultado de esta suma es 134. Entonces, ya tenemos listo el primer paso. Ahora, lo que tenemos que realizar nos dice que al tener ya el resultado de la suma, una vez listo el resultado de la suma, lo vamos a dividir entre el número de datos que se nos presentan. ¿Cuántos datos se nos presentan aquí? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tenemos 12 datos. Entonces, el resultado de la suma lo vamos a dividir entre 12, que son los datos que se nos presentan. Entonces, realizamos la división y como resultado vamos a tener 11. Entonces, la media aritmética de este conjunto de edades va a ser 11. Ahora, ¿dónde podemos encontrar también este tipo de datos? ¿Dónde podemos encontrar la media aritmética también en nuestra vida diaria? Vamos a poner una pequeña tablita, una pequeña imagen, que es esta. Entonces, un ejemplo que podría dar acerca de la media aritmética en nuestra vida diaria es cuando nosotros descargamos una aplicación de la tienda de aplicaciones de nuestro celular. También la podemos descargar en la tablet o incluso en la computadora. Nosotros cuando entramos a la tienda de aplicaciones de nuestro celular, tableta o computadora y le damos clic a una de las aplicaciones, encontramos que se nos pone estas gráficas, estas pequeñas barritas de estadística, junto con una calificación que se le ha dado a la aplicación. Entonces, esto que vemos de la calificación es la media aritmética, es el promedio que se le da a esta aplicación. Entonces, media aritmética y promedio es lo mismo, para no confundirnos, ¿ok? Entonces,
La calificación que tiene esta aplicación es de 2.5 estrellas. ¿Y cómo sacaron esto? Pues aquí se nos presenta una cantidad, nos dice 233 total. Este 233 son las personas que han calificado esta aplicación. Entonces, 75 personas han calificado esta aplicación con 5 estrellas. 9 personas la han calificado con 4 estrellas. Otras 9 con 3 estrellas. 7 de ellas la han calificado con 2. Y la que más predomina es la de 1 estrella. La que la han calificado 133. 133 personas han calificado esta aplicación con 1 estrella. Entonces, cuando realizamos la suma de todos estos datos y los dividimos entre el total de personas que le dieron la calificación, que son estas 233, vamos a obtener como resultado el 2.5. Entonces, este es el promedio, la media aritmética que se le dio a esta aplicación. Como este ejemplo podemos tener algunos otros en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al cine, encontramos que en la cartelera las películas tienen igual una calificación en estrellas. Esta calificación en estrellas se saca de igual manera. Las personas que van a ver la película pueden darle una calificación de 1 estrella, 2 estrellas, 3, 4 o 5 estrellas. Y cuando ya nadie da calificación, se toma el conjunto de datos y se suman. Entonces se suman todas las calificaciones de estrellas que se dieron y después se van a dividir entre el número de personas que calificaron esa película. Y el resultado va a ser el promedio o la media aritmética. Va a ser muy parecido a las aplicaciones que podemos encontrar en el celular. Igual las películas se les puede dar esta calificación por estrellas o la podemos encontrar así en número. Entonces, algún otro ejemplo que podamos encontrar podría ser en la escuela. En la escuela nosotros cuando entregamos trabajos, esos trabajos van a tener una calificación y al final del ciclo escolar se nos va a dar una calificación, un promedio a nosotros por todas esas tareas o trabajos que realizamos. Supongamos, hicimos 5 trabajos durante todo el ciclo escolar y esos 5 trabajos, cada uno de ellos va a tener una calificación. Cuando termine el ciclo escolar, se van a sumar todas esas calificaciones que le dieron a nuestros trabajos y se van a dividir entre el número de trabajos que eran y con eso vamos a obtener nuestro promedio. Para concluir vamos a realizar un pequeño ejemplo, igualmente está relacionado a lo que acabo de explicar sobre el promedio, las calificaciones que obtenemos en las escuelas. Entonces vamos a realizar el pequeño ejemplo. Muy bien, entonces, para concluir vamos a realizar este ejemplo. Nos dice, encuentra el promedio de las calificaciones de cada uno de los siguientes alumnos. Nos dice que Pedro, vamos a poner aquí a Pedro. Pedro sacó un 9, un 7, un 10, un 8 y un 6 en sus trabajos que realizó. Ahora, Anaí, pongamos Anaí. Aquí tenemos a Anaí. Nos dice que Anaí sacó 2 10, un 9, un 7 y un 6 en los trabajos que entregó. Ahora Manuel, vamos con Manuel. Nos dice que Manuel obtuvo 5 10. Él no tuvo problemas con los trabajos, él en los 5 trabajos que entregó obtuvo 10. Y por último tenemos a Marisol. Nos dice que Marisol obtuvo un 9, un 7, un 10, un 9 y un 6. Ahora, la consigna que nos da este problema nos dice es encontrar el promedio de las calificaciones de cada uno de los siguientes alumnos. Entonces ya tenemos las calificaciones de cada uno de ellos. Entonces para sacar el promedio vamos a tener que realizar la suma de todas sus calificaciones obtenidas. Vamos a iniciar con las calificaciones que obtuvo Pedro. Tenemos que Pedro, al sumar todas las calificaciones que obtuvo, nos va a dar un resultado de 40. Entonces, este resultado lo vamos a dividir
entre 5. ¿Por qué entre 5? Recordemos que para sacar la media aritmética, una vez teniendo el resultado de la suma de todos los datos, lo vamos a dividir entre el número de datos que hay en la muestra. Entonces, el resultado de la suma de los datos es 40. ¿Y cuántos datos se nos muestran? 1, 2, 3, 4, 5. Es por eso que ponemos este 5 aquí. Entonces, 40 entre 5 nos va a dar como resultado 8. Y ese 8 va a ser el promedio que obtuvo Pedro en las calificaciones de este ciclo escolar. Ahora, vamos con Anaí. La suma de las calificaciones de Anaí es igual a 42. Al sumar todas estas calificaciones que obtuvo Anaí, el resultado de ellas va a ser 42. Y ahora tenemos que realizar nuevamente la división. Entonces ponemos el resultado de la suma de todos los datos adentro el número y la cantidad de datos que se nos presentan afuera. Entonces 42 entre 5, el resultado de esto será 8.4. Esta va a ser la calificación que obtuvo Anaí. Ahora, vamos con Manuel. Manuel nos dice que obtuvo 10 en todos sus... una calificación de 10 en todos sus trabajos que entregó. Entonces ponemos la suma de los 5 10 nos va a dar como resultado 50. Ahora, ponemos la división. Tenemos que el resultado de la suma de las calificaciones de Manuel fue igual a 50, lo ponemos dentro y lo vamos a dividir entre el número de datos que se nos da, que son 5. Entonces 50 entre 5 es igual a 10. Entonces Manuel tuvo como calificación 10. Y por último vamos con Marisol. Marisol obtuvo estas calificaciones y al sumarlas todas nos da como resultado 41. Este 41, de igual manera, al igual que los otros 3 compañeros, vamos a dividirlo entre 5, que son los datos que se nos presentan. Entonces, tenemos el resultado 41 de la suma y lo vamos a dividir entre los datos, entre 5. 41 entre 5 nos va a dar a 8.2. Entonces, con esto ya cumplimos la consigna que se nos pide, que es encontrar el promedio de las calificaciones de cada uno de ellos. Entonces, Pedro obtuvo como promedio 8, Anaí obtuvo un 8.4, Manuel tuvo un 10 de promedio y por último Marisol obtuvo un 8.2. Espero que con este pequeño ejemplo se haya entendido un poquito más cómo obtener la media aritmética. Recordemos, primero tenemos que ver los datos y sumarlos. Vamos a sumar las cantidades que se nos presentan. Una vez teniendo el resultado de estas, vamos a realizar una división y la división va a ser entre el número de datos que se nos presentaron. Aquí fueron 5, vamos a realizar la suma de estas cantidades y después la vamos a dividir entre 5 porque son los datos que se nos presentaron. Muy bien, ahora les dejaré unos pequeños ejemplos más para que ustedes realicen en su casa y después puedan compartirlo con algunos de sus compañeros. Los problemas que les dejaré van a estar apareciendo por aquí en la pantallita. Entonces, encárguense de realizar estos pequeños problemas y los vamos a estar comparando en las siguientes sesiones. Con esto, pues doy por concluida esta explicación. Espero que les haya servido, que se haya entendido. Muchas gracias por ver este video. Me despido de ustedes. Mi nombre es Luis Enrique Chávez Olvera y muchas gracias de nueva cuenta por haber visto este video.